conseguí entrar con una cámara profesional a la tienda de Nintendo en Nueva York. Quédate conmigo para ver algunos de los productos, precios y demás que puedes encontrar en este lugar. Y ya estamos adentro. A ver, les voy a mostrar un poquito de lo que vaya viendo. Tenemos para empezar aquí unas playeritas de niño de Mario y de Luigi. Los peluchitos que ni tan pequeños, están grandes, la verdad. Tenemos aquí unas hoodies con el Mario. Están muy bonitas. Vamos a checar los precios. En $29.99, cerca de 600 pesos mexicanos. Y aquí tenemos unas vitrinas. Control de Sega Genesis para jugar los juegos integrados en la suscripción de Nintendo Online. El control de Nintendo 64. Tengo entendido que estos controles no llegaron oficialmente a México, así que igual y sería buena idea llevarnos uno. Está aquí el de Super Nintendo y este kit que viene con dos de la NES. Las playeritas de Peach, de Bowser. Esto está muy cool. Vemos aquí unos peluches de los caparazones. Bueno, más bien es como Bowser, ¿no? Cuando se oculta. Bueno, estas playeritas de Bowser, que está formada por personajes en miniatura. Por acá tenemos de Donkey Kong, Mario, peluches de barrilitos. Super Mario Bros. Desde 1985. Tenemos el Ring Fit, por ahí lo tenemos empolvado en la casa. Y unos cuantos amigos, a ver. Este no me había tocado verlo en tiendas de México. Tenemos también de Monster Hunter Rise, el Magnamalo. Este está genial. Este está fabuloso y muy, muy grande. Yo creo que es, junto con el Guardián de Zelda, es uno de los más grandes que han sacado. Por supuesto, este reciente de Metroid. Está también muy chido. El kit de 2. Estos son nuevos. A ver, tenemos de Monster Hunter Stories. Este es la primera vez que lo veo. Y también este Tsukino. ¿Qué tal, Están cool, A ver si nos llevamos uno de estos. Ah, y también el Canine Palamute. Wow, qué bonitos están. Son amigos difíciles de encontrar en México. Obviamente los encuentras en tiendas en línea, pero quizá te salen más caros y a veces ni siquiera están en stock. No pueden faltar las playeritas clásicas de Mario y de Luigi. Uy, estas gorritas también, a ver si nos llevamos una. Están a $19.99, $20. Igual, la de Mario, la de Luigi, mismo precio, $20. Este stand de aquí les va a encantar. Vean nada más esta torre de puros peluches de Yoshi. Tenemos en color azul, gris. Son como rosas estos, naranja, de todos los colores para que elijas tu Yoshi de tu color favorito. Nosotros tenemos este verdecito. Por supuesto, accesorios para Nintendo Switch, Joy-Cons, mandos Pro. Pero aquí tenemos toda una pared llena de diferentes juegos. Ya, para los que no cuenten con tarjeta de crédito, compras directamente la tarjetita, canjeas un código y ya se descarga en tu consola. Uno de los recientes amigos de Skyward Sword. Y tenemos también aquí juegos de Switch. Ya las versiones físicas, tenemos aquí recién salida la Ezio Collection, el de Kakaroto, el Dragon Ball Z. Este no lo había visto, Death's Gambit, Darksiders Genesis, Bravely Default 2, Metroid. Bueno, ahí pueden ver algunos de los que hay. Algunas ediciones de controles de Zelda. Ah, miren, acabamos de encontrar. No estaría mal, A ver, ¿qué dice? Nos llevamos esta gorrita. Tiene aquí en japonés, New York en japonés. Por este lado tenemos estuches para la Switch, productos de Animal Crossing. Vean qué bonitas fundas. El control de Animal Crossing con el Totakeke. Y estos están muy chidos también para la Switch Lite. Todo esto, las cases, las fundas. Por ejemplo, esta de la marca Hori está en $20. O en color negro también. Algo que me llama la atención es que aquí la versión de Mario Kart Live Home Circuit está solo $60. Tal cual, como si fuera un puro juego. Y estamos teniendo en cuenta que esto tiene incluido el carrito. Al parecer no le fue tan bien como esperaban y creo que tuvieron que bajarlo bastante de precio. Este juego no lo había visto en físico. El Knockout Home Fitness. Vaya que tienen surtido de juegos aquí. Este tampoco lo había visto en físico. Life is Strange. Death and Request 2. Triangle Strategy, Balan Wonderworld. Ya son como niveles similares a los que salieron de Lego. Pero vean, aquí viene la imagen de más o menos qué es lo que contiene. $6. Este personaje, Chip Chip.
A ver, este por ejemplo, $13. El nivel del castillo de Bowser. Uy, aquí tenemos una sección de puros vehículos, como a control remoto de Mario Kart. Ahí con las cuatrimotos. Tenemos esta Peach, igual Mario. Con este carrito de abeja. Carrito más clásico. Se me hace que este era el que teníamos nosotros. Uno que sacamos en el canal hace tiempo ya. Tienen la pista arcoiris de Mario Kart que hicieron en colaboración con Hot Wheels. Está genial. Estos sets vienen con 3 carritos. Y aquí tenemos peluches un poquito más grandes de Mario y de Luigi. Están súper suavecitos y de muy buena calidad. Unas gorrotas enormes acá para cabezones. Están gigantescas. Acá en la parte de arriba tenemos posters. Bowser, Peach. Aquí tenemos una islita con puro producto de Lego Mario. La verdad es que estuvo bastante grande la colaboración que hicieron. Vean todos los sets que sacaron. Este es de los nuevos, me imagino. Hola, hola. Unos juegos de mesa. Ajedrez de Mario. Todavía tenemos juegos de 3DS. Este es el que siempre vemos en las tiendas. Como que no se vendió muy bien y como sea, después de muchísimo tiempo que salió, aún lo quieren sacar. Este todavía se ve un poquito más. Tenemos tarjetitas para las versiones viejitas de Gold y Crystal. También aquí hay unos de Silver. Y escuchamos música de Nintendo de fondo en la tienda. A ver si no nos afecta el copyright. Unas plantitas de fuego, unos champiñones. Playeritas de Mario Kart, playera de Super Nintendo, de Donkey Kong, ese está muy genial. Esta con el Game Boy. Unas almohaditas de Goombas y unos bolsos de triple moneda. Vamos a ver ahora esta islita. Esta, a diferencia de los Yoshis, tiene el Billy Bullet o algo así se llama. Están súper suavecitas. Las tortugas esqueléticas tienen un muy buen detalle. Los Goombas. Estos están como en 400, 500 pesos, los he visto en México. A ver aquí cuánto cuestan. Vale $10. Están a muy buen precio, la verdad. Porque estos sí que llegan caros a México. Tenemos aquí a Waluigi. La verdad es que para estar tan pequeño el rostro, el detalle está genial también. Las tortuguitas, las ganas de llevarse uno de cada uno. Tenemos a Bowser Jr. con su babero y todo. Qué bonito. Tenemos aquí la planta piraña. Aquí su macetita. Creo que esto es flexible para que lo acomodes como tú quieras. Y aquí tenemos al buen Wario. Estos están bien bonitos también. Las bombas. En la parte de arriba tenemos al Boo. Y aquí tenemos a Donkey Kong. A ver, vamos a sacarlo para que lo puedan ver mejor. Este es el que nos hace falta en la colección. Está súper bonito. Este dice $19,99. $20, bastante bien. Luigi con su traje de flor de fuego. A Mario de Mario Maker con su gorrito. Este está muy chistoso. El Tanuki también, muy adorable. Y los babies. No pensé que me fuera a encontrar estos. Baby Luigi y Baby Mario. Estos, espero que estén a... Sí, $10. Tal vez nos llevemos un par de estos. No estaría mal. Están muy bonitos. Sé que repito mucho eso de muy bonitos, pero es que vean qué ternura. Daisy bebé y Baby Peach. Santo Dios, qué ternura con esto. Tienen un chupón de peluche. $10 nada más por esos pequeñitos. Y ahí está la mecánica del día, que es tomarse una foto con el Lego Mario. Aquí la gente de la tienda de Nintendo te toma la foto. Y si hay disponible, te regalan una monedita dorada. ¿Qué dicen? ¿Lo intentamos? It's recording now. Oh, it's recording. Okay. What do you have to do? Just be yourself. And it's recording. Okay. You're good. Thank you so much. Here you go. I'm going to give you the gold coin. Oh my You God. go to the Lego store That's right on Fifth cool. Avenue, and Yeah? they will give you a silver coin for the same thing. Oh, ok. Thank you. Y aquí la tenemos. Wow. Y nos acabamos de ganar una moneda dorada conmemorativa y coleccionable de Lego Mario. ¿Qué tal, eh? Cool. Where everyone comes to play. Desde 1889. Más hoodies. Esta en color negro. Voy a ver si encuentro una hoodie de estas. Estoy buscando una roja con el logo de Nintendo.
Eso estaría muy bien y creo que ya la encontramos. Aquí tenemos otra y creo que esta es la que buscábamos. Miren, aquí tenemos tanto la playera roja, una hoodie negra, también esta está muy chida. Tiene aquí un logo en la parte de atrás, sudadera roja. Y aquí va nada más este exhibidor, una pequeña colección de amigos. Vamos a ir bajando para que vean. Al igual que la Princesa Peach y Wario en la parte de abajo. Buenas ideas, ¿eh? Igual y podríamos armar algo como esto para exhibir nuestros amigos. Y vean nada más lo que tengo aquí a mi izquierda, que está gigantesco. ¡Qué increíble! Imagínense tener algo así en nuestra habitación. Nos acercamos un poquito para que vean. ¡Wow! Con el detalle que tiene. La mano tiene ahí sus sombras. Tiene la textura. Me acerco un poquito para que vean qué fabulosa que está esta estatua. Está rompiendo aquí la pared. ¡Oh! ¡Wow! Está increíble esta estatua. A ver, la playera roja cuesta $25. 500 pesitos esta. Esta de abajo también. $25. ¿Y estas hoodies cuánto? Está $50, cerca de 1,000 pesos mexicanos. Esta es un poquito más barata, que es la de color negro. Esta es de $40. Y aquí tenemos más, amigos. Splatoon, Animal Crossing. Sí, es una torre de Splatoon a la izquierda y de Animal Crossing a la derecha. Hasta abajo tenemos todavía algunos de los más nuevos de Splatoon. Bueno, ya tiene rato que salieron. Señor Nook. Wow. Mira, tenemos aquí el barril de Donkey Kong, que tiene como unos botones en la parte de arriba, pero es como para que te enchufes y cargues ahí tu celular. Qué cosa tan rara. Vean estas gorritas azul y gris con el sello de la casa, que en español sería Donde Todos Vienen a Jugar, desde 1889. Estas playeritas también están muy buenas, en rojo y en negro, con Bowser, la silueta de Bowser. Vean nada más esta pijamita. Uf, tienen muy buen estilo. Tenemos un poquito más de producto de la NES. Qué chido que también tengan algunas cositas retro. Unos bolsitos con todos los personajes en una textura. Qué perro que está esto. Un termito de Nintendo New York, color rojo o en negro. Estas gorras también están muy chidas. $20, negra o roja. Aquí en la parte de abajo tenemos estas. Verdecito, en azul. Solamente llevamos un piso, ¿eh? Pero a ver, vamos ahora al segundo piso. Aquí a la izquierda, mientras va subiendo, a Todd y a Luigi. Es un poquito como estar en un nivel de Mario. Y vean, mientras vas caminando, vemos a personajes de Kirby. Vamos al segundo piso. Voy a ir desembolsando la cartera porque esto está genial. Vean, aquí tenemos al buen Nook. Peluchitos de Nook, de canelita, súper bonita. ¿Cuánto cuesta esto? Y la verdad es que baratos, ¿eh? Bueno, no baratos, sino a buen precio. $13, 260 pesitos. Canela. Aquí el de... ¿Qué es el del museo? No, cafetería, creo. El capa, algunas almohaditas, tanto de canelita como de los Nooks pequeñitos, los hijos de Nook. Vean esto, estas almohaditas de Nook, muy pachoncitas, de canelita también. Aquí ¿cómo se llamaba? Algunos de los vecinos. Aquí tenemos a Al, todo coquetón, con sus dientitos. Muy guapo. Tremendo. El Totaqueque Skrillex, con su consola aquí, su tornamesa. Este está muy chido. Y vean nada más, es todo un rockstar. El Totaqueque, acá sus propias hoodies. Y aquí tenemos personajes del juego de Pikmin. Está, qué bonito. Vamos a colgar esto aquí. $30 la playerita de Metroid. Y en este lado tenemos personajes del juego de Kirby, el peluche. Hasta incluso parece un Pokémon. Mangas, no sabía que tenían mangas Splatoon. Y aquí vienen estos tres. Tenemos personajes también de Good Smile Company, de Splatoon, y gorritas también. Gorras de Splatoon y tazas. Ahora vamos a ver una de las cosas más interesantes que tiene la tienda, y es una colección de toda la historia de las portátiles de Nintendo. Vamos a ver una por una de las que tienen aquí en vitrina para exhibición. A ver, les muestro. Tenemos en la parte de arriba algunas de las Game & Watch. De estas salieron muchas más, pero aquí tenemos la de Donkey Kong, tenemos una de Mario. Una de Snoopy, no sabía que existía de Snoopy. Super Color, tampoco conocía esa. Un juego de hockey de Donkey Kong. Más abajo tenemos esta que ya la conocerán muchos, la Game Boy Advance, la Game Boy Color, Game Boy Light, Game Boy Pocket y una Game Boy clásica. Vean qué tal. Tenemos la edición de Family Computer
de la Game Boy Advance SP. Voy a meterle un poquito de zoom a esto para que las vean un poco más cerca. La Nintendo 10, nunca había visto una tan impecable. Parece como si fuera el primer día que la sacaron de la caja. La Nintendo 10 color plata. Esta que también fue bien escasa en México, la Game Boy Micro. Nintendo 10 Lite edición de Mario y una DSi color naranja. Más abajito tenemos algunas ediciones especiales como esta New 3DS de Zelda. Tampoco la había visto. Más abajo una DSi de Kirby, 3DS de Zelda, DS Lite de Zelda. Y vean estas dos de aquí, Various Limited Edition Handheld Console, que es una con el Pokémon verde y rojo, con Charizard y Venusaur. Estas SPs están fabulosas, son como color verde y rojo metálicos. Más arribita tenemos una 3DS XL, una de brillitos con la huella, no sé de qué sea. Vean esta Nintendo 2DS, rojo transparente, la New Nintendo 2DS XL, vaya nombres tan difíciles se aventaban. Nintendo 3DS XL de Zelda. Ese color está fabuloso, tampoco me había tocado verlo. Dice en marzo de 2011. Esa 3DS que es un azul distinto. El otro era como un azul turquesa, este es un azul como eléctrico. Nintendo DSi XL. New Nintendo 3DS con puntitos negros. Y por último está la New Nintendo 3DS XL de Majora's Mask. Vamos a ver aquí al otro lado qué tenemos. Acá ya tenemos algunas de sobremesa. Y tenemos desde arriba, tenemos la Super Nintendo, ahí con su juego de Super Mario World. Tenemos al Robotic Operating Body. La NES con su Zapper. Es increíble ver esto en persona porque todo está en perfecto estado. Estas consolas yo creo que sí, tal cual las sacaron de la caja, las pusieron tras la vitrina y han estado protegidas todo el tiempo. Entonces es difícil que podamos ver algo así en tan buen estado en el mercado de segunda mano. Ahí está el control de la Virtual Boy, la Nintendo 64, impecable. Lo único que sí se ve desgaste es en la etiqueta, ahí se ve un poquito descolorida. Tenemos ahí el controlito de 64, la GameCube también fabulosa, sin ningún rasguño, ningún golpe. Y más abajito ya tenemos consolas recientes como la Switch OLED, la Nintendo Switch Lite en color amarillito, Nintendo Switch Neon y la Wii U en este acabado piano, muy brillante. Y vean nada más lo bonita que está la Nintendo Wii, quizá una de las más famosas. No sé si Switch ya se haya colocado encima de esta, pero también tuvo juegos muy buenos. Muy buena retrocompatibilidad que tenía. Y más abajo tenemos ya las consolas más viejitas. Vamos a ver desde las más recientes que tenemos aquí. Bueno, estas en sí son las japonesas, las que solamente se comercializaron en Japón. Nintendo Super Famicom. Esta nos dice que noviembre de 1990. Luego tenemos la Super Famicom en julio de 1983. Y esta que fue la primer consola de sobremesa lanzada por Nintendo. Vean nada más la caja. Decía Color TV Game 15. Modelo CTG 15V. Tiene aquí como unos controles con perillas. Los textos ahí completamente en japonés. Y esta consola salió en junio de 1977. Esta es la consola que lo comenzó todo. Según tengo entendido, esta fue la primerita que lanzaron. Que de hecho ni siquiera decía Nintendo, ni en la consola, ni en la caja. Pero esta fue el inicio de todo. Pero antes de eso, Nintendo se dedicaba a hacer las cartas Hanafuda 1889. Aquí tenemos unos ejemplos de las cartas oficiales que se tenían de ese juego. Las cartas Hanafuda. Un retrato muy bonito de la historia de Nintendo. Aquí esta es la joyita, lo mejor que pueden ver aquí en la tienda de Nintendo de Nueva York. Así que espero que se pueda observar muy bien a detalle todo esto, porque este es un pedazo de historia para los fans de Nintendo. Vamos a ver un poquito más para acá, sigamos viendo. Vean esta pantallota que tenemos. Esto no es un proyector, esto es una pantalla de LED gigante. Y aquí la gente puede jugar. Tenemos aquí los Joy-Cons y la gente haciendo un poquito de fila para jugar. Creo que está puesto Mario Party o algo así. Y tenemos por acá peluches de Splatoon, para los fans de Splatoon. Chéquense nada más todo el producto que tienen.
por si quieren dormir también con su almohadita de calamar. Aquí están los Inkling, esponjosos, suavecitos. Y también para la pijama, para completar el kit. En esta zona puedes probar diferentes juegos de Switch. Aquí nada más tú llegas, agarras tus Joy-Cons para que puedas probar los juegos. Vamos a ver qué vista tienen estos muchachos que están jugando. Y acá vamos a otra cosita bastante interesante que tiene la tienda. Y es que tienen una colección entera de todos los amigos que han salido en esta vitrina. Chequen nada más. La verdad es que son bastantes. Así que vamos a ir un poquito rápido para que puedan observar todos los que tienen. Están separados. Teníamos ahí los de Yoshi, de Splatoon, la colección de Zelda ahí con sus campeones. Ahí está el Guardián, el Link pixelado, los Bokoblin, los campeones. Sí, estos son como puros peleadores de Smash Bros. De hecho, tienen como 3 diferentes del Game & Watch, por ejemplo. Son 4 distintos. Ahí se ven al fondo. A Terry, a Banjo, Ivysaur, Snake. Uff, vaya colección. Imagínense tener esta colección en sus casas. Colección completa. Aquí hay más de 100, yo creo. Más de 100 amigos diferentes. Empezamos con los de Animal Crossing. Y aquí vamos con los de Monster Hunter. Estos están increíbles. ¿Cómo ven hasta ahorita? ¿Se les ha antojado algo? ¿Qué se llevarían de aquí? Me acerco un poquito más acá. Estos han sido de mis favoritos, los de Monster Hunter Stories. The Shovel Knight. Y tenemos, vean ese amigo grandotote de Detective Pikachu. Y estos de acá. De Bowser, Donkey Kong. Tenemos hasta acá también el de Dark Souls. Está súper genial. El Chibi-Robo. Los de Metroid, de los últimos que han salido. ¿Qué tal? Ahora, vean. Tienen un modelo gigante de una de las armas más famosas de Splatoon. Aquí exhibido ya como si fuera un museo, tal cual. Y del lado izquierdo tenemos el casco del Capitán Falcon. Chequense nada más. Tenemos los Blaster y el casco de Fox. Estos son meramente de exhibición, ahí para que disfruten los fans de dichas franquicias. Vean, aquí tenemos de la princesa Peach. Los guantes con brillitos están súper bonitos, están muy bellos. Y tenemos también la corona. Y esta, yo creo que es quizá la cosa más interesante que tiene el lugar. Se trata de una Game Boy dañada. Esta Game Boy fue dañada cuando las barricadas fueron bombardeadas durante 1990 a 1991 en la Guerra del Golfo. Y todavía funciona. Y de hecho aquí la tenemos en funcionamiento. A pesar de que tiene ahí como unas líneas medio borrosas. Bien, está toda achicharrada. Aquí como demostrando que Nintendo hace, o hacía al menos, cosas de calidad. Porque esta cosa, aún quemada, sigue funcionando. Yo creo que esta es de las cosas que más interesantes se les van a hacer. Ustedes que quizá llegaron aquí por los videos de restauración, como ven, imagínense que arrancáramos con un video restaurando esta consola, ¿eh? Estaría interesante, ¿no? Qué cosa tan increíble. Miren cómo está por un lateral. ¿Qué les parece? Esta era una de las cosas que más emoción me hacía mostrarles. Y aquí por fin estamos frente a ella. ¿Qué tal? Digamos adiós. A ver cuándo nos volvemos a ver. Pequeña, hermosa Game Boy. Gracias por ver este video. Aquí te dejo un par de videos más sobre otras secciones de la tienda que te pueden interesar.